ustedes y a todos los que siguen este programa. Un placer conversar con ustedes. Queríamos conversar porque ayer estábamos junto a Giselle en un evento que realizaba la USMA el día de ayer, y nos pareció muy importante conocer ese papel de mediación que realizaron ustedes en su momento, y bueno, y sobre todo en esa búsqueda, ¿no?, de la paz y de la tranquilidad social. Queríamos que nos compartiera parte de ese proceso, lo difícil que fue, y bueno, al final lo que ustedes califican la mediación pues como un logro. Sí, cómo no. En primer lugar, señalar un poco que la actividad que tuvimos ayer, el desayuno con diversos periodistas y diversos medios, fue para reconocer la labor del periodista, de ese profesional en la sociedad, que fue el 13, el domingo. Entonces ayer 14 pues tuvimos este pequeño gesto de reconocimiento a esa labor tan importante. Y sí, uno de los temas que hablamos y en los cuales compartimos y conversamos fue el papel, y reiterar un poco la labor de la Iglesia. La Iglesia, en forma excepcional, acepta una solicitud que viene del Ejecutivo, del señor presidente, de hacer una mediación en un primer momento. Precisamente la Iglesia lo acepta por la situación crítica en la que estaba. Ya llevábamos más de 15 días en una situación sumamente difícil, con una posibilidad de una explosión social sin precedentes. Entonces, con el ánimo de aportar algo de sosiego, algo de paz, acepta la Iglesia este papel que al principio se le solicita de mediación, pero que por las características de la situación y características propias de la mediación vimos que no era conveniente, y aceptamos un papel de facilitación, de ser facilitadores en un proceso sumamente complejo. Entonces, tuvimos contacto con todos los grupos. En todo momento la Iglesia ha estado en comunicación con todos los grupos, y ante lo complejo de la situación, ve que lo más conveniente es dividir este proceso en dos fases. Una primera fase que nosotros llamamos de abordar en forma inmediata, rápida, esos graves problemas que en ese momento afectaba, y cuando se consiguiera un poquito una cierta estabilidad, entonces empezar un proceso de diálogo mucho más sereno y también mucho más profundo, que al final nos llegara o nos llevara a una, digamos, construcción de un país por parte de todos, y que se lograra ese crecimiento integral de todos los sectores, de todos los segmentos de la sociedad panameña. Y de ahí surge esa idea de un diálogo en dos fases. La primera, que tiene lugar en Penonomé, con solamente los tres grupos que estaban reunidos Estaban en la calle. sí, que estaban en la calle en tres grupos, en tres alianzas: la alianza Bastión de Lucha del Oriente Chiricano, ANADEPO y Pueblo Unido por la Vida, junto en diálogo con el gobierno, con el Ejecutivo. Una vez concluida esa primera fase, estamos preparando esa segunda fase mucho más profunda, con los representantes de todos los sectores de la sociedad. Y como digo, el 16 de septiembre se finalizó esa primera fase. Hay que resaltar, yo pienso, los logros, los grandes logros. Por supuesto que todos tenemos muchas expectativas, y eso es bueno, tener esas expectativas, tener ese ideal de qué país queremos conseguir. Pero yo pienso que, dada la situación crítica que estaba, ha habido muchos logros. En primer lugar, haber estado sentados hablando por 2 meses. Eso no se, como se dice popularmente, no se fuma en pipa. Es decir, que personas con criterios muy diferentes, con posturas de pensamiento, incluso políticas tan diferentes, que no hayan estado sentados un día, una semana, un mes, sino que hayan estado 2 meses, con todas las dificultades que conllevó ese diálogo por los temas que se estaban tratando y por las posturas que cada uno tenía. Eso creo que ya es un logro importante. Unos acuerdos y unos desacuerdos, pero sobre todo unos acuerdos,
que ciertamente el reto, unos se han cumplido en cierta forma, otros están por cumplir, pero que en todos esos acuerdos, en este momento, después de que se concluyó esa primera fase el 16 de septiembre, ha habido reuniones en 7 comisiones que han estado dando seguimiento a esos acuerdos que se lograron y desde nuestro papel de facilitador y de observar cómo van caminando, vemos que hay adelantos significativos en cada una de las 7 comisiones de temas muy sensibles. ¿Qué experiencia les deja esto a ustedes en un diálogo, creo que sin precedentes? O en el papel de facilitador, que no recuerdo un precedente de este tipo, usted me corrige si estoy equivocado. ¿Qué experiencia deja esto para implementar esta herramienta a futuro? Yo pienso que la gran experiencia y el gran aprendizaje es que frente a cualquier problema, por grave, por profundo que sea, la solución viene por el diálogo y no por la confrontación. Creo que eso es lo más sustancial, la gran experiencia que podemos sacar. Lo que se ha hecho, lo que se ha ganado ha sido más incluso con lo que no hemos conseguido que lo que hubiéramos perdido, porque nadie hubiera ganado, manteniéndonos en la confrontación. Yo creo que la gran lección que nos ha dado es que es posible, a pesar de las profundas, de las grandes diferencias, es posible conversar, es posible dialogar. Y yo creo que tenemos que seguir este camino de aprender a dialogar. Creo que eso es algo que nos falta a todos, que faltan en muchas sociedades, también en la panameña, pero creo que el ejercicio que hicimos, con todas las dificultades, con todas las situaciones críticas que se produjeron, haber estado 2 meses sentados, personas con puntos de vista tan diferentes, creo que esa es la gran lección. Y bueno, también a las pruebas uno se remite, ¿no? No se ha conseguido todo, pero se ha logrado, primero, dialogar y segundo, dar pequeños o grandes pasos en la consecución de ese ideal que todos estamos buscando y luchamos, cada uno desde nuestro punto de vista, por conseguir. Y también ha ocurrido que han decidido continuar con la segunda fase. El sector sindical ha cuestionado, no sé si llamarlo, bueno, voy a decir la posición de la iglesia de no continuar como facilitador. ¿Qué ocurrió y por qué en ese punto ustedes de no continuar con este proceso? No, la iglesia ha sido muy responsable. Fue muy responsable desde el primer momento que acepta la facilitación. Y acepta la facilitación por esa situación tan difícil y tan complicada que estaba. Lo mencioné anteriormente, a punto de una explosión social. Si el diálogo fue sin precedentes, la explosión social que se hubiera producido también hubiera sido sin precedentes. No ha habido en Panamá una explosión social tan grande como la que se avecinaba. Entonces, iniciamos ese papel, sin ser el papel que debe jugar una iglesia, una comunidad de fe que ayuda y acompaña, pero que dentro de esa comunidad pueden estar representadas todas las posturas y todos los puntos de vista políticos, pero por ese aporte a la sociedad lo aceptamos. Es real también que la situación es muy compleja. La misión de la iglesia, la función de la iglesia no es esa, entonces también vimos la limitación después de haber conseguido esa primera fase para la cual sí estábamos, digamos, como con preparación precisamente por ese modelo que nosotros incluso propusimos, porque nos piden mediar y nosotros dijimos la mediación tiene unas reglas muy claras. Nosotros, además por la situación que se estaba dando, no vamos a mediar, vamos a facilitar ese encuentro, esa comunicación. Pero ante, digamos, un diálogo más complejo que se requiere ahora con la participación de todos los sectores, obviamente la iglesia no es que se desentiende de este proceso, va a seguir acompañando, va a seguir observando, pero sí deja que la parte técnica entren otros actores. De hecho, otros actores que van a estar liderizando, que pueden estar liderizando, que surgen de los mismos grupos que participaban del diálogo. Ahí se cursaron solicitudes a las Naciones Unidas,
y se cursó solicitud a la misma conferencia episcopal, porque la iglesia sí estaba representada, pero en la figura de Monseñor Ulloa, arzobispo de Panamá, que se hizo ayudar de la pastoral social en la persona de Maribel Jaén y de la Universidad Católica Santa María la Antigua en mi persona, pero la comunidad, la conferencia episcopal es más amplia, son todos los obispos de Panamá, y también se hizo a la Universidad de Panamá en dos, digamos, instancias que tiene, pero que en definitiva es la Universidad de Panamá, que es ahora se me escapa No, el Instituto de Estudios Sociales, de Diálogo Social, y también la Defensoría de los Universitarios. Se cursaron, estamos esperando respuesta de los tres. Obviamente con las Naciones Unidas el proceso es mucho más largo. De Cancillería, que ya se solicitó, tiene que hacer una solicitud a Naciones Unidas, que va a una dependencia. Esa dependencia la eleva a la misma Secretaría General de Naciones Unidas y de ahí vendría la respuesta. La conferencia episcopal ya sí dijo que no podía participar porque no tiene el equipo, digamos, técnico, y la Universidad de Panamá, que posiblemente en la figura de su rector, el doctor Eduardo Flores, pues posiblemente, digamos, acceda a ese papel de mediación, que entonces habría que empezar por ese contacto del mediador, ahora sí con otra figura, y ver una regla básica, ¿no? Que todos los integrantes, que todos los actores que participen en el diálogo acepten esa mediación. Entonces, la iglesia no se ha desentendido, es un proceso lento, pero que tiene que estar, digamos, mantenido, y se ha tenido, o sea, sí se ha mantenido esta gestión, y estamos a punto de poder dar ya una respuesta mucho más definitiva tanto a los actores como a la sociedad. Mientras no se ha dejado de trabajar, mientras desde que el 16 de septiembre concluyó esa primera fase, se han estado trabajando y ha habido numerosas reuniones en las 7 comisiones de seguimiento que se han dado en los grandes temas que se trataron en la primera fase del diálogo social. gracias, rector. Ya cambiando de tema radicalmente, el tema de la educación, cómo hemos avanzado, qué nos dejó la pandemia, qué hemos perdido. Porque hoy estaba leyendo una publicación en el diario La Prensa donde dice panameños tienen más obstáculos para lograr mejores empleos y básicamente está en el tema de la experiencia, de que se solicita a personas con experiencia, pero hay como un sarcasmo, ¿no? ¿Cómo tengo experiencia si no me dejas trabajar? Entonces, ¿qué nos ha hecho falta a nivel de educación en ese sentido para obtener o que los panameños tengamos un mejor empleo? Sí, eso es bien significativo, y en ese sentido las universidades, y en concreto la USMA, está trabajando en eso. Obviamente, y es entendible, ¿verdad? Que la empresa diga, bueno, pues además de un conocimiento teórico que es necesario, que es fundamental, tiene que haber una experiencia, valga la redundancia, práctica, que me dé la certeza de que esos conocimientos teóricos los pueden llevar a la práctica. En ese sentido, en concreto, la USMA y en general todas las universidades estamos trabajando en un incremento significativo en las prácticas profesionales, en la experiencia como parte de la misma formación. En ese sentido, hay experiencias sumamente positivas y significativas, que estudiantes que inician una práctica profesional de acuerdo a lo que esté estudiando en diversas empresas y en diversas organizaciones, cuando acaban la práctica quedan trabajándose en ese sentido. Pero la universidad está trabajando mucho, prácticamente en todas las carreras, en casi todos los cuatrimestres, hay una práctica profesional que pone al estudiante en contacto con el ejercicio práctico de su respectiva profesión. Y creo que eso es muy, muy importante. Lo mismo que, digamos, potenciar, y eso lo estamos haciendo, la parte técnica en cuanto a los programas de formación. Está bien las licenciaturas y las ingenierías, pero creo que en Panamá en general tenemos un vacío grande en la parte técnica. Y al final tenemos a profesionales muy capacitados realizando este tipo de acciones técnicas, que una buena preparación técnica, que no siempre el ingeniero, por decir, en una de las áreas profesionales,
no necesariamente se le da esa formación tan práctica como puede ser el mismo técnico en las distintas ramas de la ingeniería. Así que la USMA está propiciando mucho ese tipo de formación, la práctica dentro de la formación propiamente dicha, y por otra parte el incremento de programas técnicos en todas las áreas profesionales. La pandemia nos dejó algo bueno en la educación, porque ayer conversábamos en ese evento de la necesidad, ¿no? De la presencialidad, de vernos, de tener ese contacto, pero qué avance nos dejó o cómo podemos ver la educación a distancia para ver las deficiencias que tenía este sistema y mejorarlo y hacerlo una herramienta educativa. Sí, yo pienso que de todas las situaciones, y no solamente por la cuestión de la pandemia, que fue a nivel mundial y a nivel de todos los sectores de la sociedad, sino que en general en todas las circunstancias de la vida, de las grandes dificultades, de las grandes situaciones difíciles, siempre sale aprendizaje. Nosotros estábamos un poco acomodados a una presencialidad con muy poca acción a través de la virtualidad, que siempre se ha dicho teóricamente que sí, aprovechar todas las bondades que tiene la tecnología, que esto, que lo otro. Cuando de repente y de buenas a primeras y prácticamente sin ninguna otra opción nos abocamos a una virtualidad total con una cero presencialidad por obligación, entonces dimos respuesta a esa situación que se presentó, pero aprendimos que con todas las bondades, con todo lo beneficioso, con todo lo necesario que es la presencialidad, habíamos dejado un poco en el olvido las virtudes, las características que la virtualidad nos puede favorecer en cuanto a ese digamos, mejor desempeño en la formación. Rector, y ya para finalizar, ¿qué cree usted como docente, como dirigente de una entidad educativa como la USMA, que nos está ocurriendo como sociedad después de la pandemia, cuando hemos visto en estas primeras fiestas post pandemia, sin las restricciones que teníamos el año pasado para estas fechas, muchos hechos de violencia, mucha inseguridad? ¿Qué nos ha ocurrido? Perdón. Bueno, yo creo que la situación de pandemia ha creado ciertas crisis, digamos, incluso que se pueden catalogar que han afectado la misma salud mental. Entonces, esa represión, esa situación, digamos, de cierta tensión, de cierto estrés, a lo mejor se ha expresado y se expresa en la sociedad de esta manera. Pero también es significativo y debemos ver que junto a estos elementos negativos, resaltar otros que a pesar de la pandemia, pues están dando. Por ejemplo, los grandes logros y los grandes triunfos de mismos estudiantes universitarios en participaciones internacionales. Nosotros recientemente, por ejemplo, pues sí hemos tenido esa experiencia de que a pesar de haber tenido la preparación en tiempo de pandemia, pues se ha logrado logros significativos, incluso ganar un segundo puesto a nivel regional de alegatos de derecho humanitario internacional, preparándose en pandemia. Se está preparando, ahora ya estamos en la presencialidad desde el segundo cuatrimestre, pero todo este ha sido un trabajo en pandemia preparando un encuentro regional de competencia de Robocop. Es decir, también resaltar que a pesar de la pandemia, también en las universidades, en concreto en la universidad nuestra, pues hemos seguido trabajando y desarrollando este tipo de elementos que elevan, ¿verdad?, la formación, la preparación de nuestros jóvenes e incluso con logros tangibles, con logros significativos que hemos tenido. Y es que cuando le preguntaba eso, lo de la herramienta de la tecnología, que la tecnología está, pero no sé si era que nos resistíamos a utilizarlo y la pandemia nos obligó, como dice uno en panameño, a rajatabla, a utilizarla, y no vimos, y que ahora, post pandemia, pues podemos ir viendo qué podemos ir mejorando, ¿no? Y ahora que usted habla de esos logros que ha tenido la UPA, pues de seguro que vamos a ir. Es exactamente lo que usted ha mencionado.
se nos obligó. Usted no viera, eso se da el 16 de marzo y en 15 días pusimos toda la universidad en virtual. Ese esfuerzo por capacitar a 600 profesores y a 5.000 estudiantes hizo que esos estudiantes y esos profesores descubrieran y palparan los beneficios de la virtualidad, que ahora en presencialidad lo seguimos aprovechando. Oiga, muchas gracias al rector magnífico de la Universidad de Santa María de la Antigua, Francisco Blanco López Oso, por compartir con nosotros esta valiosa información, hacer un poquito de docencia. Bueno, felicitaciones por los que han tenido con este segundo lugar y que de seguro que nos deja bien posicionados a nivel de tecnología y sobre todo saber que pues en la UMA se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para que la educación panameña tenga un mejor alcance. Cómo no, muchas gracias, estamos a la orden siempre en ese espíritu de compartir y de transparencia que tenemos con la sociedad y ustedes que son los vehículos, por así decir, de llevar esa transparencia a la sociedad. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, señor rector. Bien, son las 7:05, 7:05. Desde este momento, realizamos contacto con los hechos que hacen noticia